Buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Un domingo más en donde nos reunimos a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor a través de escuchar su palabra y ser edificados para ser cada día más a la imagen de Cristo. Y antes de dar inicio con este sermón, yo les pido por favor, me acompañen en oración, pidiéndole sabiduría e inteligencia al Señor para poder comprender su palabra. Vamos a orar, por favor. Amado Padre Celestial, Dios amoroso, Dios misericordioso, gracias te damos por todo lo que tú nos permites vivir, Señor. Gracias por esta semana que hemos vivido y gracias, Señor, por permitirnos hoy en tu día congregarnos a recibir este alimento que tú has preparado para nosotros. Adorarte y a glorificarte a ti y a ser edificados para ser más a la imagen de Cristo. Gracias te damos, Padre, por ese inmenso amor que tú mostraste y que muestras para con nosotros, Señor. Padre, hoy te imploramos que nos perdones por todos nuestros pecados y que nos guíes, que nos instruyas, que nos capacites y que nos lleves de la mano para vivir cada día más bajo tu voluntad, en obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Danos, Padre, la sabiduría, la inteligencia para poder comprender tu palabra y poder aplicarla a nuestras vidas, para que podamos vivir, Señor, una vida en obediencia a ella. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos recuerda y nos instruye cada día a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por morir en una cruz por nosotros y reconciliarnos con el Padre. Gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy vamos a estar dando inicio a una nueva serie de sermones. Esta vez vamos a iniciar la epístola de Santiago. Sé que de pronto muchos esperaron que continuara con la epístola de con la exposición de Malaquías. Sin embargo, por motivos de tener en cuenta la situación de la iglesia, decidimos que era mucho más conveniente una epístola y precisamente una epístola que hablara de la vida cristiana. Y podemos notar en esta epístola de Santiago que es una de las que más va dirigida a una vida en obediencia a la palabra. Es por eso que hemos decidido iniciar esta serie, puesto que nos hace ver cómo debe ser la vida de creyentes. Nos instruye en nuestra vida como hijos de Dios. Y podemos asegurar que esta epístola no solo nos va a jalar las orejas, sino que nos va a llenar de esperanza. Nos va a llevar a entender mucho más la vida cristiana y adorar al Señor, porque conoceremos mucho más al Señor. Clamaremos a Dios por sabiduría, que es uno de los temas centrales de esta epístola. Y para iniciar con esta introducción que haremos hoy a la epístola de Santiago, y que es el título que le he puesto a este sermón, Introducción a la Epístola,
Vamos a estar haciendo un recorrido a través de toda la epístola. No vamos a iniciar aún versículo a versículo. Y hoy quiero hacer esta introducción en 3 puntos o en 3 encabezados, los cuales son: primer encabezado es el autor y la audiencia de la epístola de Santiago. El segundo encabezado es el contexto de la epístola de Santiago. Y nuestro último encabezado será el tema general de la epístola de Santiago, donde esperamos poder abarcar de una manera general toda la epístola y aprender cuál es el tema que nos enseña esta epístola y el propósito por el cual esta epístola es dada a nosotros y por qué es importante que la conozcamos. Para lo cual quiero iniciar inmediatamente con nuestro primer punto, que es el autor y la audiencia de la epístola de Santiago. Y aquí debemos tener claro que al estudiar la epístola de Santiago, vemos que el autor se identifica con su nombre solamente. Quiero que leamos en la epístola de Santiago. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias Santiago capítulo 1, en el versículo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1. Les pido por favor, si ya lo encontró, se coloca en pie y me acompaña en silencio la lectura que voy a hacer para ustedes. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pueden sentarse, mis hermanos. Vemos cómo el autor se identifica como Santiago, pero no hace referencia a cuál de todos los Santiagos. Cuando encontramos que él se identifica Santiago y no dice más nada con respecto a él, sino que es siervo de Dios y del Señor Jesucristo, creo que aparece inmediatamente en nuestra cabeza la pregunta: ¿por qué aparece solo Santiago? ¿Por qué no dice más detalles de quién es? E incluso, ¿quién es este Santiago? Que, como debemos saber, no es el nombre del autor. Como debemos entender, no es el nombre del autor. Sin embargo, en nuestra Biblia en español aparece Santiago. Y si miramos por lo menos la Biblia en inglés, encontramos que no aparece Santiago ni un nombre parecido a Santiago, sino que aparece James o James. Sin embargo, esto, que podría llegar a ser una complicación para muchos, y que sé que de pronto es una sorpresa, y muchos dirán: ¿cómo es posible que el hermano Pedro dice que el autor se identifica con el nombre y después nos dice que no se llama Santiago? Sí, es algo como enredado para nosotros, pero debemos tener claro que la Biblia no se escribió en español. La Biblia se escribe en hebreo, arameo y griego. Y que el autor es un descendiente judío, lo cual quiere decir que su nombre fue dado en hebreo. Sin embargo, pasa al griego
y luego pasa al latín para llegar a nuestro idioma. Y es aquí donde se presenta esta gran diferencia y por qué aparece en nuestras Biblias Santiago. El autor de esta epístola es Jacobo, el hermano de Jesús. Y sé que no tiene ningún parecido con Santiago. Y encontramos muchas personas de pronto en nuestro idioma que se llaman Jacobo. Entonces, ¿por qué en nuestras Biblias no aparece como Jacobo, sino Santiago? Precisamente porque en el idioma original, en el hebreo, el nombre es Jacobo. En el griego es Jacobus. Este Jacobus, al traducirse del griego al latín, que fue la primera traducción que hace la Septuaginta, y que como era una Biblia traducida por el catolicismo romano, y ya el catolicismo romano había colocado el santo a todos los escritores del Nuevo Testamento, ya que los había beatificado, ya los miraban con el título de santo. Al momento en que se traduce al latín, se convierte en Sanctus Jacobus. Aquí ya en latín va tomando más forma de Santiago. Sin embargo, al hablarlo o al decirlo con más facilidad y al acomodarlo al latín, se le quitan varias letras y se termina conociendo como Sant, termina en T, y Jacob, que al leerlo sería Sant Jacob. Algo muy parecido y que va tomando mucha forma en cuanto a Santiago. Luego, con el transcurrir del tiempo y al pasarlo al español, se cambia la C de Jacob por la G y se le quita la B. Y es aquí donde aparece el nombre de San Iago. Pero aún se hacía difícil el decirlo con facilidad y se convierte ya, deja de ser dos palabras para convertirse en una y aparece el nombre Santiago, que es uno de los derivados del nombre Jacobo. Y Jacobo viene de Jacob y era un nombre común en el pueblo de Israel. Y vemos en el Nuevo Testamento un aproximado de siete Jacobos diferentes. Pero es así como encontramos nosotros que en español nuestra Biblia dice Santiago y no dice Jacobo. Es un detalle que de pronto hemos pasado por alto muchas veces al estudiar el Nuevo Testamento y que muchos de pronto no conocíamos. Sin embargo, esto se hace necesario para poder conocer realmente al autor de la epístola. Ahora, como les decía, hay aproximadamente siete Jacobos mencionados en el Nuevo Testamento. Pero, ¿cómo se sabe entonces quién de estos siete es el autor? ¿Cómo se llega a esta conclusión? El autor muestra en su escritura conocer las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús. Lo que lleva a que los hombres del Señor encargados de la canonificación de la Escritura empiecen a hacer
el estudio para notar si realmente es inspirada o no por Dios esta epístola. Y empiezan a buscar quién es el autor. El primer requisito debe ser un seguidor de Cristo. En este caso quedan dos Jacobos. Jacobo el apóstol y Jacobo el hermano de Jesús. Pero por la muerte de Jacobo el apóstol, antes de la muerte de Esteban, queda descartado que pueda tratarse de Jacobo el apóstol. Sin embargo, Jacobo, el hermano de Jesús, vemos que vive hasta el año 62 y la epístola se data entre el año 44 y el año 62, lo cual quiere decir que es más fácil entender que el autor es el hermano de Jesús. Y por la manera en que cita palabras de Jesús y cita el Antiguo Testamento que había aprendido junto a su hermano, es fácil comprender que el autor podría llegar a ser Jacobo, el hermano de Jesús. Ahora, ¿dónde dice la Escritura que Jesús tiene un hermano que se llama Jacobo? Vamos a mirarlo. Acompáñenme a Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Dice el evangelista Mateo, en el capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Aquí están hablando precisamente de nuestro Señor y están mostrando quién es su madre, María, y sus hermanos. Y el primero en ser mencionado es Jacobo. Jacobo, quien se crió al lado de Jesús y compartió con él la educación. Y todo lo que aprendió Jesús fue aprendido por Jacobo mientras estuvieron como hermanos. Sin embargo, es cierto que cuando llegan María y sus hijos delante de Jesús, o donde se encontraba Jesús reunido con sus discípulos, él dice que ellos no habían creído en él y que sus hermanos eran los que creían y obedecían al Señor. Y la Escritura nos muestra que ninguno de sus hermanos creyó en Jesús mientras estaban con él o antes de que Jesús fuese crucificado. Jacobo, quien conocía a su hermano y quien en nuestro lenguaje podríamos decir que pudo llegar hasta a enojarse de ver cómo su hermano no pecaba mientras ellos sí, no creía, sino que Jesús estaba loco, como lo dice la Escritura, por todo lo que decía y hacía. Es lo que nos dice Juan en el capítulo 7.
Acompáñenme por favor al Evangelio según Juan, capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 para que se entienda mucho más el contexto de lo que está diciendo Juan y de cómo se demuestra que los hermanos de Jesús no habían creído en él. Cosa que para muchos llegó a ser una objeción de que el autor era Jacobo, el hermano de Jesús, y que después vamos a seguir aclarando. Leo para ustedes Juan capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y aquí viene la parte que quiero enfatizar. Dice: porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creyeron en Jesús mientras él estaba vivo. Lo veían como un loco, como alguien que no se parecía a ellos en su manera de pensar y actuar. Y este texto nos muestra cómo sus hermanos no creían en Jesús. Y de igual manera aparece también en la Escritura, ya después de crucificado Jesús, como Jacobo, ese mismo que no había creído en Jesús mientras estaba con él, es al primero o es uno a quienes el Señor se le aparece. Y es lo que nos dice Primera a los Corintios capítulo 15 en el versículo 7. Sin embargo, quiero que leamos desde el versículo 3 para entender. Primera a los Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 7 dice: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y aquí se demuestra cómo nuestro Señor Jesucristo se le aparece a Jacobo, su hermano, el cual ya había creído. E incluso muchos comentaristas bíblicos dicen que gracias a que Jesús se le aparece a Jacobo, es que él llega a tener esa fe tan viva que lo lleva a ser uno de los grandes líderes de la iglesia en Israel. Jacobo llega a ser uno de los primeros y grandes pastores al frente de la iglesia. Y es lo que podemos notar de por qué esta escritura de esta epístola cita tanto el Antiguo Testamento y cita tanto las palabras de Jesús. Porque fue alguien que las vivió, que estuvo ahí presente junto a Jesús
aun cuando en su ministerio estuvo separado, conocía claramente el actuar de Jesús. Y nos dice la Escritura, y nos dice el apóstol Pablo, que Jacobo era líder de la iglesia. También podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículos del 19 al 12, que Jacobo fue uno de los grandes líderes de la iglesia. Dice Gálatas capítulo 2, versículos del 9 al 12. Y reconociendo la gracia que había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo en Gálatas está haciendo ver quiénes fueron los líderes de la iglesia, los que se encargaron de llevar el evangelio a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Y al primero que menciona es a Jacobo, a Cefas, conocido como Pedro, y a Juan. De esta manera podemos ver dos cosas. Primero, el autor, el cual no hay duda que es Jacobo, el hermano de Jesús. Ahora, también podemos ver cuál era la audiencia. Nos lo dice Pablo en Gálatas y nos lo dice el mismo Jacobo en esta epístola. Y eran aquellos judíos que habían creído en el Señor y que después de la muerte de Esteban habían sido dispersados y estaban precisamente huyendo de la persecución de Nerón. Estaban atravesando situaciones que por la misericordia del Señor ninguno de nosotros ha tenido que atravesar por seguir a Cristo. Sin embargo, aún en medio de tanta persecución, el Señor seguía guardando a su pueblo, seguía guardando a su iglesia. Jacobo, quien era un descendiente judío, escribe a los judíos que estaban siendo perseguidos. Y lo primero que les dice es que se gocen en las pruebas, que aún estén atravesando ese sufrimiento de tener que dejar familia, de tener que dejar sus tierras, que se gozaran, que aprendieran de esta prueba que estaban pasando. Y es lo que quiero que veamos en nuestro segundo punto, que hace referencia al contexto de la epístola de Santiago y que lleva por título precisamente eso, con el contexto de la epístola de Santiago. Y es que cuando hablamos de la epístola de Santiago debemos ver cómo nos narra muchos hechos históricos y como lo dicen muchos conocedores y muchos historiadores bíblicos, Jacobo fue pastor en Jerusalén y supuestamente o se dice que nunca salió de esta ciudad, siempre estuvo en Jerusalén. Por tanto, cuando él escribe, también se debe tener presente que él está escribiendo a sus discípulos,
a los que pertenecían a su iglesia y que en este momento habían salido a huir. Y Él les está escribiendo para que sigan confiando, para que su fe no mengue. Él les está escribiendo para que en medio de la prueba que atraviesan, sigan confiando en nuestro Señor Jesucristo. Su fe siga creciendo y no mengue. Es por eso que después del versículo 1, en el capítulo 1, en donde Santiago muestra el saludo y en donde nos dice que sus receptores son las 12 tribus, haciendo referencia a Israel, que están en la dispersión, y que a simple vista no podríamos decir qué pasaba. Sí podemos entender que esto tiene mucha referencia con lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 11, cuando habla de la muerte de Esteban. Y que estos judíos que habían quedado y que estaban siendo perseguidos por Nerón, habían huido a Fenicia, Chipre y Antioquía. Es lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo 11, versículo 19. Y esta persecución a los judíos o a los seguidores de Jesús, porque más que al pueblo judío en general, era una persecución que iba directa a los seguidores de Jesús. Y muestra que se hacía necesario que los seguidores de Jesús recibieran unas palabras de aliento de parte de su pastor. Y Jacobo, como ese pastor que conocía las enseñanzas de Jesús, escribe toda esta epístola para darle ánimo a aquellos que estaban padeciendo de sufrimiento, aquellos que habían perdido familiares, aquellos que estaban viviendo una situación dolorosa. Él les está escribiendo para ese dolor que están sufriendo, lo entendieran y lo vivieran de una manera más tranquila, que descansaran en Jesús, que no se preocuparan tanto por lo vivido, sino que su sustento debía ser la Escritura. Es por eso que cuando leemos en el capítulo 1 de Santiago, los versículos del 2 al 4, encontramos esas palabras que podríamos decir: anímense, estamos padeciendo pruebas, pero gócense aún en las pruebas. Es lo que prácticamente dice Santiago, o sea, Jacobo, en el capítulo 1, versículos del 2 al 4, donde dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y estas palabras que está diciendo Santiago a estos hombres que están padeciendo persecución y que están atravesando una prueba difícil, es precisamente para que vieran que aún en medio de esa prueba, nuestro Señor Jesucristo seguía ahí. Era su sustento. Atravesar por una prueba no era el motivo para apartarse de Jesús.
sino que por el contrario, era para afianzarse más. Es lo que les está diciendo Santiago a sus discípulos. Es más, continúa Santiago diciéndoles que tuviesen presente la importancia de conocer al Señor, que tuviesen presente la sabiduría de Dios para entender la situación que vivía. Es por eso que en el versículo 5 les dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, si ustedes necesitan tener un poco más de entendimiento del propósito de Dios en esta prueba, pídanle la sabiduría que viene de Dios. Esa sabiduría que no es la sabiduría humana, sino que es la sabiduría que nos da el Señor a través de su palabra. La sabiduría que nos lleva a descansar en Cristo, a gozarnos en medio de cualquier prueba. ¿Y por qué se hace necesario que Santiago le escriba esto? Santiago también nos muestra el por qué era necesario que los discípulos que se habían dispersado estaban necesitando estas palabras. Y sé que para nosotros también se hace necesaria en medio de estas pruebas que atravesamos. ¿Por qué se hacía necesario? Porque ya muchos habían empezado a apartarse de la iglesia, muchos habían empezado a apartarse de Cristo. Y es lo que vemos que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 4. Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 4 nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y esta es la razón fundamental por la cual Jacobo escribe a los discípulos de Cristo que se habían dispersado, porque ya muchos habían empezado a ver situaciones en el mundo que los llevaron a querer apartarse del Señor y a seguir al mundo. Y podríamos contextualizarlo de pronto diciendo que en ocasiones vemos hombres que no creen en Jesús en situación económica o en situaciones de gozo mayor a la de muchos creyentes. Y entonces nos vamos por lo que vemos y seguimos al mundo en vez de seguir a Jesús. Y era lo que pasaba con estos discípulos. Y es lo que pasa incluso en el día de hoy. Y es por eso que se hace necesario que nosotros, como creyentes, estudiemos esta carta que nos enseña a vivir una vida en obediencia al Señor. Y ya para nuestro tercer punto, y lleva por título el tema general de la epístola de Santiago. Quiero que veamos que el tema central de toda la epístola y que lleva a que realmente nos fortalezcamos como hijos de Dios y que nos lleva a conocer cada día más a Cristo, es precisamente la sabiduría de Dios. Jacobo nos lleva a entender la necesidad que tenemos de la sabiduría de Dios para comprender y aceptar la voluntad de Dios.
puesto que si no entendemos o no conocemos la sabiduría de Dios, o no tenemos la sabiduría de Dios, jamás comprenderemos la voluntad de Dios y jamás podremos gozarnos en medio de las situaciones difíciles que vivimos. Y es por eso que Santiago les dice a sus discípulos o a los lectores y receptores, nos dice Santiago en el capítulo 4, versículos del 8 al 10, nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor, a través de Jacobo, nos instruye sobre la vida cristiana. Nos enseña de manera clara y directa cómo debe ser nuestro actuar frente a situaciones difíciles. Nos hace ver que en nuestra vida cristiana debe haber una práctica cristiana. Debe haber un conocimiento real de Dios para actuar de una manera que glorifique a Dios. A vivir, o nos enseña a vivir de una forma práctica. Nos dice que la fe sin obra es muerta, lo cual nos lleva a entender y a conocer que nuestra fe debe estar basada realmente en Cristo. Y que si nuestra fe está basada en Cristo, debemos mostrar a Cristo en todo nuestro actuar. No se queda solo en la predicación del Evangelio, sino que nos lleva mucho más allá. Nos lleva a entender la necesidad que tenemos de ser imitadores de Cristo. Eso es lo que, si el Señor nos permite, estaremos estudiando a través de estos 5 capítulos que tiene la epístola de Santiago, que como hemos visto hoy, no se llama Santiago, sino Jacobo el autor. Y nos dice un texto que quiero finalizar leyendo, cómo debe ser nuestra vida como verdaderos creyentes. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La parte más importante de este texto nos lleva a ver la importancia de la sabiduría de Dios que debemos conocer, y es la que debemos clamar a Él, porque inicia el texto diciendo: someteos pues a Dios. No nos podemos someter a alguien que no conocemos. Debemos conocer y amar a Dios para poder someternos a Él en obediencia. Debemos dejar de andar huyendo del diablo, porque quien debe huir de nosotros es Él. ¿Y por qué? Porque así como no pudo tentar a Jesús por su
obediencia a la palabra, nosotros podremos decirle no al pecado cuando estamos sometidos realmente al Señor. Y ya como conclusión, solo quiero decir que para vivir una vida como verdaderos creyentes, solo debemos conocer verdaderamente a Dios. Y aunque sabemos que nunca llegaremos a conocerlo en su totalidad, debemos hacer lo posible por conocerlo al máximo. Porque la vida eterna, como lo decía el hermano Kelvin, se basa precisamente en conocer a Dios, para lo cual necesitamos la sabiduría que viene de Dios. Si no tenemos la sabiduría que viene de Dios, jamás conoceremos a Dios. Y esto es claro y es necesario para nuestras vidas. Por eso esperamos exponer versículo a versículo toda esta epístola y que el Señor nos ayude a comprenderla y a aplicarla a nuestras vidas. Que podamos vivir nuestra fe en Cristo y mostrar a Cristo a través del conocimiento de la palabra y a través de lo que nos enseña Santiago en toda esta epístola. Y ya como aplicaciones, quiero dejar 3 aplicaciones. La primera es que, hermano, si te sientes en medio de una prueba, si sientes que estás atravesando una prueba suficientemente difícil, dolorosa, recuerda, en esta epístola veremos que esta prueba lo que va a hacer es producir paciencia en ti, para lo cual debes saber que la paciencia produce esperanza y esto debe llevarte a vivir gozosamente en medio de la prueba que atraviesas. Ese gozo que no consiste en el gozo del mundo, sino en el gozo de saber que Cristo está a tu lado y que Cristo es quien te ayuda en medio de la prueba. Nuestra segunda aplicación es que como creyente siempre vamos a necesitar de mucha sabiduría. En nuestro actuar diario necesitamos de esa sabiduría que el Señor nos da, de esa sabiduría que proviene de Él y que solo Él nos las puede dar a través de su palabra, conociendo realmente lo que Dios nos enseña. Ahí adquirimos la sabiduría que viene de Dios y no la sabiduría del mundo. Y por último, a los no creyentes, aquellos que por primera vez escuchan hablar de Cristo y de la palabra de Cristo, quiero que sepan que Dios hoy te ha permitido escuchar este sermón para que corras a Cristo en obediencia y fe. Porque solo conociendo la sabiduría que viene de Dios, a través de Dios, podrás resistir y ser sabio ante la dificultad, ante la prueba que atraviesas. No existe otra manera de poder gozarse en medio de la prueba que no sea con Cristo. Demos gracias al Señor, oremos y clamemos a Él para que nos ayude a gozarnos en la prueba. Amado Dios,
Padre eterno y poderoso, te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor. Padre, hoy te damos gracias y te imploramos sabiduría e inteligencia, porque sabemos cuánto necesitamos de ti, Señor. Sabemos que en medio de todas las situaciones que atravesamos, en medio de todas las pruebas que atraviesa el mundo hoy, solo tú, Señor, eres nuestro amparo y fortaleza. Por eso, Padre, te suplicamos que nos ayudes en la exposición y el estudio de esta epístola de Santiago. Guíanos para que podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas que tú nos das a través de ella. Que seas tú, Señor, glorificado en cada cosa que hagamos. Gracias te damos, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Y te imploramos que sigas edificando a tu iglesia para que cada día seamos más sabios en tu sabiduría. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.